Bueno, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Me tocó volver a grabar la clase porque realmente yo no sé qué pasó, pero no la encontré. Este Teams ha como cambiado y entonces es como difícil. Espero pues que esta sí quede grabada. Ya veo que sí está grabando todo el rollo. Muy bien. Em, Hacer puntualizaciones. Claro, hubo un día festivo, que es mañana, hoy estoy grabando un día domingo, y el día pasado no hubo clase porque yo estaba en el Congreso. Entonces, claro, el primer taller vendría a ser la clase que nos sigue de este lunes en 8, de mañana en 8. Entonces, ojo que al final de esta clase yo voy a dejar como unas actividades o un caso, voy a dejar unos casos planteados y... em, el objeto es que el día que tengamos clase, lo resolvamos aquí. Es decir, que yo con lista en mano voy a ir preguntándole a cada uno y por tanto tienen que venir. Entonces, no dejen de venir porque ese día es el taller dentro de la misma clase. ¿Listo? Em, para que lo tengan en cuenta. Ese día de este lunes en 8 es la toma de juramento para los que están en primer semestre o en la primera práctica del consultorio, mejor dicho. Sé que aquí hay algunos que están ahí, entonces, claro, es a las 4, de tal suerte que yo espero a las 6 ya haber salido, les estoy avisando por el WhatsApp para que me esperen si no he salido unos minutitos, porque es ahí en el segundo piso del consultorio. Quienes vayan a ir a la toma de juramento y estén en primer semestre, pues pueden bajar al consultorio y recibir la clase conmigo ahí o se conectan desde la cafetería o yo qué sé. Espero que vayan a la toma de juramento y de todas maneras ese día pues hago como el taller dentro de clase con la resolución de los casos que les voy a poner que son absolutamente sencillos. ¿Cierto? Porque son cosas de repaso. Entonces, ténganlo en cuenta. Aquí hoy voy a hablar de dos procesos, del proceso de resolución de contrato de compra-venta y del proceso de pertenencia. Listo. Voy a compartir pantalla. Yo en esta materia no uso mucho la pantalla, no obstante, pues el tablero, no obstante, lo voy a habilitar a efectos de ¿cómo se llama eso? Eh, pues si lo voy utilizando, pues ya, espérate que yo voy a apagar aquí. Si lo voy utilizando, pues obviamente ustedes de una vez lo vean y no lo tenga que ir abriendo a medida que vaya, ahí está, a medida que vaya hablando. Bien, voy a coger mi código y vamos conversando. Listo. Entonces, el primer proceso del cual vamos a hablar está regulado en el artículo 374 del Código General del Proceso. No obstante, usted, todo artículo que yo mencione aquí, todo artículo que debe ser leído, porque acuérdese que yo, pues, no es que me lo sepa de memoria, entonces es muy importante que lo verifique, no obstante, yo lo estoy verificando aquí y sí, es el 374. Entonces, el artículo 374 del Código General del Proceso me habla de un proceso que se llama resolución de contrato de compraventa. ¿Listo? Ese es el proceso. Resolución de contrato de compraventa. Aquí hay que hacer varias puntualizaciones, muchachos, que son absolutamente importantes. Primero, este proceso del 374 de resolución de contrato de compraventa no es que sirva para cualquier asunto conflictual que busque la resolución. Vamos a ver, voy a aclarar este punto entonces. Usted sabe, y aquí digamos que tiene que estar muy sintonizado con el civil, tiene que acordarse del civil, porque resulta que todos los contratos, estoy mirando el código, todos los contratos de tipo bilateral y de tipo conmutativo, ¿cierto? Es decir, aquellos
contratos donde las obligaciones y los derechos, uno, tengan un equilibrio económico, tengan el mismo valor, eso significa ser conmutativo, pero al mismo tiempo ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocas, eso significa ser bilateral, ¿cierto? Entonces, en los contratos de corte bilateral y de corte conmutativo, existe en todo contrato de este tipo una cláusula natural o de la naturaleza del contrato que recuerden que se llama condición resolutoria tácita, ¿cierto? La condición resolutoria tácita, perdón, está en el artículo 1546 del Código Civil. Esa condición resolutoria tácita, vuelvo y repito, es una cláusula o un elemento de la naturaleza, no una cláusula, no, un elemento de la naturaleza del contrato, es decir, que no se tiene que pactar para que exista. ¿Consistente en qué? En que si una de las dos partes incumple con sus obligaciones prestacionales, el que se allanó a cumplir tiene la posibilidad de que o de pedir la resolución del contrato o pedir el cumplimiento del contrato y en ambos casos puede solicitar perjuicios por el incumplimiento. Piénsese entonces que esta norma que está en el artículo 1546 de trasfondo tiene un contenido procesal, porque lo que está diciendo es, ojo, si hay incumplimiento de una de las partes, usted, contratante cumplido, puede ir al aparato jurisdiccional y presentar una demanda en la cual incluya una acumulación subsidiaria de pretensiones, porque la resolución y el cumplimiento son dos pretensiones que se chocan y por tanto usted tiene que hacer esa acumulación de manera eventual o subsidiaria. Señor juez, le solicito la resolución y si usted lo considera pertinente, el cumplimiento, eso sería una acumulación alternativa, pero subsidiaria sería, señor juez, pido la resolución y en caso de que esta no proceda, solicito el cumplimiento. Entonces, lo que te está finalmente diciendo el 1546 es acumule de manera alternativa o acumule de manera subsidiaria la resolución o el cumplimiento de acuerdo a lo que usted quiera. Y en ambos casos puede pedir, si quiere, indemnización de perjuicios. Por tanto, lo que el artículo 1546 le está diciendo, acumule de manera consecuencial, accesoria, escalonada, los perjuicios. Es decir, que usted primero hace una acumulación eventual con resolución o cumplimiento y de manera accesoria o consecuencial los perjuicios. Entonces, fíjese que de trasfondo el Código Civil y el procesal están muy unidos. Ahora bien, la resolución del contrato puede pedirse en un evento de contrato de compraventa, que es un contrato bilateral y un contrato conmutativo. Y hay una norma específica, que es el artículo 1930 del Código Civil, que me replica para la compraventa la misma condición resolutoria tácita. El 1930 básicamente es la condición resolutoria tácita, pero para la compraventa, diciendo que si el comprador no paga el precio, incumple, el vendedor que se allanó a cumplir puede pedir resolución del contrato de compraventa más perjuicios o cumplimiento del contrato de compraventa más perjuicios. ¿Listo? Eso es un elemento de la naturaleza. No se tiene que pactar. Y como la ignorancia de la ley no sirve de excusa, toda persona que suscriba un contrato de compraventa en Colombia está abocado a verse enfrentado a un proceso de resolución o de cumplimiento más perjuicios. Cuando hay un contrato de esta naturaleza en donde no se dice nada frente al incumplimiento, sino que quedamos atados al 1546 y al 1930 ante un incumplimiento de alguna de las partes, en el caso de la compraventa del comprador. Entonces, el vendedor inicia un proceso declarativo verbal o verbal sumario al uso, como se les enseñó en procesal general y como está en el video que les mandé ayer sobre el repaso de procesal general.
Se tramita el verbal y el verbal sumario común y corriente, con dos audiencias si es verbal, con una audiencia si es verbal sumario, nos vamos a todas las etapas, en fin. Y quien pruebe mejor, pues ganará, ¿cierto? Eso es el proceso de resolución de compraventa al uso, pero este no es el que está en el artículo 374 del Código General del Proceso. Eso quiere decir que no todo incumplimiento de un contrato de compraventa me va a llevar al 374. Al 374 me lleva qué tipo de incumplimiento. Aquel que se gestó en un contrato de compraventa donde se establecieron dos elementos accidentales del negocio jurídico. Ustedes recordarán que los negocios jurídicos, por allá en negocio jurídico y en contratos les enseñaron que los contratos tienen elementos esenciales, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Los elementos accidentales son los que de común acuerdo las partes pactan y aparecen en el clausulado del contrato. Voluntariamente queremos incluir esa cláusula, que no es obligatoria si no la incluimos, pero si la incluimos, sí. Y entonces, el 374 me dice, cuando yo en el contrato de compraventa incluyo una cláusula accidental que se llama pacto comisorio calificado, ahí cuando haya incumplimiento, no me voy a un verbal o a un verbal común y corriente como el del repaso o el de procesal civil general, sino que me voy a la resolución del contrato de compraventa del 374. Y entonces a usted le debe sonar el concepto de pacto comisorio. Y si no le suena, quiere repasar. Pero yo se los voy a recordar de manera muy genérica porque si usted lee el 374, la estructura del 374 son dos incisos. El primer inciso se refiere al pacto comisorio calificado y el segundo inciso se refiere a otro elemento accidental que ahorita les explico. Estamos en el inciso primero, entonces, del 374. Entonces, el Código General del Proceso me dice, mire, cuando se suscriba un contrato de compraventa donde el comprador incumpla y en donde en el contrato se pactó un pacto comisorio calificado, valga la redundancia, el acreedor, el vendedor, tendrá derecho a demandar la resolución ipso facto. Ojo, porque es que el 374 del código me remite a una norma del Código Civil que es la 1937, que es la que me regula el pacto comisorio calificado. En el Código Civil, a partir del artículo 1935, encontramos la figura del pacto comisorio. El pacto comisorio no es más que la misma condición resolutoria tácita que está en el 1546, la misma, solo que esta es tácita y esta es expresa. Es decir, que el pacto comisorio calificado es la explicitación de la condición resolutoria tácita. En una normita del contrato, en una cláusula del contrato, se coloca de manera expresa que ante el incumplimiento de una de las partes, la otra podrá pedir la resolución más perjuicios o el cumplimiento más perjuicios. Se explicita y ya deja de llamarse cláusula resolutoria tácita, sino que se llamará pacto comisorio. Y hay dos tipos de pacto comisorio, el pacto comisorio simple y el pacto comisorio calificado. El pacto comisorio simple está regulado en el 1935 y es la misma condición resolutoria tácita, o sea, no pasa nada. Simplemente dice lo mismo que dice el 1546. Por tanto, cuando una de las partes incumple un pacto comisorio simple y el que se allanó a cumplir quiere demandar, demanda por un verbal o un verbal sumario común y corriente, como el del repaso, el del procesal civil general. Pero en el 1937 está regulado el pacto comisorio calificado, que dice, si una de las partes incumple, en este caso el comprador, no paga el precio, dice la norma, Andrés Bello, el vendedor puede pedir la resolución ipso facto, o sea, se resuelve el contrato ipso facto de pleno derecho, lo cual es engañoso, eso es mentira.
porque la única manera de que se resuelva el contrato ipso facto es que el comprador le quiera devolver la casa al vendedor. Ejemplo, Catalina le vendió a Pedro la casa y se pactó en el contrato el pacto comisorio calificado. Pedro no pagó. Entonces, la única forma de que eso se resuelva ipso facto es que Pedro diga, ay, sí, yo soy culpable, tome su casa. Obvio, eso no va a pasar. Entonces, digamos que ipso facto, la palabra ipso facto que usted encuentre en la norma, entiéndase, el vendedor podrá ir a demandar la resolución del contrato. Listo. Lo que pasa es que la característica de esta norma, que la diferencia del pacto comisorio simple, es que la norma dice, mire, usted tendrá derecho a demandar la resolución más perjuicios, pero el comprador incumplido dentro del proceso judicial tendrá la facultad de frenar la resolución, de evitar la resolución. ¿Y cómo la evita? De la siguiente manera. Mire pues, Catalina le vende a Pedro la casa por 100 millones de pesos, Pedro no le paga. Entonces Catalina demanda a Pedro en resolución de contrato de compra-venta con base en el artículo 374. Presenta la demanda de resolución y pasa todo lo de la fase de afirmación y notificamos a Pedro, ¿cierto? Se notifica a Pedro del auto admisorio de la demanda. Voy a ponerle una fecha a esta notificación. Vamos a poner que Catalina logró la notificación de Pedro el lunes 4 de agosto del 25. Listo. Ese día Pedro se notificó. ¿Qué me dice el 1937? Y por supuesto el inciso primero del 374. Me dice, venga, no pasa nada, Pedro. Frene la resolución, evite la resolución. Si usted paga el precio dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, que en este caso sería a más tardar el martes 5 de agosto a las 5 de la tarde. Listo. Si usted, demandado, comprador incumplido, paga el precio que debe y por el cual se inició la resolución, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda, ya no va a haber resolución porque usted la frenó. Esa consignación se hace a órdenes del juzgado. ¿Cierto? Usted va y consigna a día de hoy en el Banco Agrario. O si se lo va a consignar directamente al demandante, pues que el demandante le expida un recibo. Yo consignaría órdenes del juzgado para curarme en salud. Obviamente el juez no se va a enterar dentro de las 24 horas siguientes, porque yo consigno y le llevo el memorial con la prueba de la consignación a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, o sea, cuando se pueda, en el término de la distancia. Entonces, la consignación o el pago no es concomitante a la fecha en que yo le acredito al juez la prueba de que le pagué o que consigné la plata, ¿cierto? No, no es concomitante. Las 24 horas siguientes es para hacer el pago. Y si yo hago el pago, freno la resolución, que tampoco es inmediata, no es ipso facto, porque el juez primero se tiene que enterar. Entonces, cuando el juez se entera de que usted sí consignó y se va a enterar cuando usted allegue, el demandado, allegue un memorial con las pruebas, es decir, con la constancia de consignación o de transferencia si lo hizo por email o por una app o yo qué sé. Cuando usted le acredite, el juez verifica que efectivamente eso sí pasó y dictará sentencia anticipada. Es decir, se acabará el proceso. Esta es la característica de este proceso especial del 374. Por eso es que está ahí. Por eso es que no es un verbal común y corriente, es un verbal o un verbal sumario tuneado, porque hay posibilidad de frenar esa resolución. Vuelvo y repito, si el demandado incumplido paga dentro de las 24 horas siguientes el precio. Ojo, el código no me dice esas 24 horas si son hábiles o si son corridas, ¿cierto? Si usted se lee el libro de Bejarano Guzmán, él dice que son corridas, si no estoy mal.
porque pues claro, esto es, esto es una norma del siglo XIX de Andrés Bello, pero, y uno diría, bueno, sí, a 2025 tiene lógica porque usted puede hacer una transferencia por app a las 3 de la mañana, o sea, no pasa nada. El problema está en que todo Colombia no tiene la misma conectividad, todo el mundo no tiene aparatos estos electrónicos último modelo, o sea, entonces es difícil. Por tanto, yo creo que la norma se debería interpretar como días hábiles. Y así lo vamos a interpretar en esta materia, en esta clase para efectos académicos. Es decir, que si a mí me notifican un viernes, yo tengo hasta el lunes a las 5 de la tarde. Eso sí, hasta las 5 de la tarde, que es horario judicial. Dicho de otra, esa es la primera cosa. Digo otra cosa, ahí me enredé. Digo otra cosa. La sentencia anticipada. El juez dicta sentencia anticipada si verifica que efectivamente yo pagué dentro de las 24 horas siguientes. Ojo con esta sentencia anticipada. Uno, el artículo 278 del Código General del Proceso, el semestre pasado se les enseñó en Procesal General y en el repaso se los vuelvo a contar. El 278 me establece los eventos de sentencia anticipada en los 3 numerales que la norma contempla y que usted ya se debe saber. No obstante, hay más eventos de sentencia anticipada. Este es uno más. Es decir, que ya no son 3, ya son 4 y vendrán otros. Entonces, adicionemos, vamos adicionando a medida que vamos avanzando en la materia, vamos adicionando el 278. Es un evento de sentencia anticipada más. Y otra cosa importante, los términos. Recuerde que una vez se le acredita al juez que se pagó, se le llega el memorial con la prueba de la transferencia o de la consignación, el juez cuánto tiempo tendrá para dictar sentencia. Recuerde que también yo se lo dije en procesal general. El artículo 120 del Código General del Proceso me establece el tiempo que el juez tiene para dictar sentencia escrita y el tiempo son 40 días. Entonces él tendrá hasta 40 días para dictar la sentencia anticipada. Sentencia entonces que será por escrito, sentencia que se notifica por estados y es sentencia, si es un verbal, a la cual se le puede interponer el recurso de apelación también por escrito. Y tercera aclaración aquí es que usted ve que este artículo 374 del Código General del Proceso está en la parte de los verbales, porque los verbales van hasta el 389. Sin embargo, este proceso de resolución de contrato de compraventa especial, como el general, es un proceso que tiene cuantía. En ese sentido, si la cuantía le da mínima, a pesar de que el 374 está en los verbales, usted lo tendrá que tramitar como verbal sumario. Listo, eso es muy importante que lo tenga en cuenta y no importa que se lea el libro de López de Bejarano Guzmán, porque también él lo trabaja como verbal, pero cuando analizamos cuantía en la competencia nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto es un verbal sumario si la cuantía da menor, da mínima, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si se dicta sentencia, no hay resolución. Si se dicta sentencia, no hay resolución, porque el demandado la frenó. Pero sí hay condena en costas. Es decir, se condena en costas al demandado, porque el demandado en definitiva perdió. No le resolvieron el contrato, pero él cuando consigna dentro de las 24 horas está aceptando que él incumplió. O sea que sí fue vencido porque está aceptando su culpabilidad. Y en ese orden de ideas le abrochan costas. Listo, no se resuelve, pero sí hay costas. Una cosa muy importante también, si, si por ejemplo el demandado consigna el dinero o hace la transferencia de manera extemporánea, digamos el día 20, a las 25 horas, a las 26 horas, a los 2 días, hace la consignación, a mi demandante no me pueden obligar a recibir el dinero. Es decir, que
proceso ya no se guiará por el 374, sino que se guiará por las reglas generales del verbal o del verbal sumario y nos vamos a las audiencias normales y llegamos a sentencia y gana quien pruebe mejor. Pero a mí no me pueden obligar a recibir ese dinero, aunque esté consignado en el Banco Agrario. ¿Listo? O sea que las 24 horas son taxativas, o sea, es una norma, es un tiempo perentorio y preclusivo. ¿Listo? Este procedimiento con pacto comisorio calificado, por supuesto, tiene etapa de conciliación prejudicial. Este proceso de resolución de contrato de compraventa es un asunto de contenido económico declarativo, salvo que yo haya pedido medida cautelar, ¿cierto? Si yo pedí medida cautelar, ya sabemos que eso está dentro de las excepciones y no tendría que ir al requisito de procedibilidad. Eh, entonces, ténganlo en cuenta. Y tengan en cuenta también aquí las reglas de la competencia. Entonces, si yo les pusiera, y eso es lo que tienen que repasar para el taller, si yo les pusiera un caso y les dijera, venga, díganme quién es el juez competente en este proceso de resolución, tendría que saberlo de acuerdo a las reglas que se les enseñaron en procesal general sobre competencia y yo preguntaré para que vaya a repasar eh, esas reglas, o sea, que me diga por el factor objetivo, entonces, quién es el juez, o sea, cómo se determina ese factor objetivo, cómo se determina ese factor funcional, cómo se determina ese factor territorial, cómo utilizo el mapa. Es decir, a mí no me va a decir el día del taller y el día del examen, es el juez civil del circuito a primera instancia de Bello, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo lo sé desde la naturaleza del asunto? ¿Cómo lo sé desde la cuantía? ¿Cómo lo sé desde el factor funcional? ¿Cómo lo sé desde el territorio? ¿Dónde me ubico cada factor y cada fuero en el código? Porque yo se los voy a preguntar. Entonces, es muy importante que no echen saco roto lo que se le enseñó en procesal general. ¿Listo? Este entonces es el primer inciso del 374, cuando a mí eh, me o sea, es decir, cuando a mí demandado no me resuelven el contrato porque yo la frené en virtud de un pacto comisorio calificado en el que pagué dentro de las 24 horas siguientes. Luego tenemos el inciso segundo del artículo 374. El inciso segundo ya no me habla del pacto comisorio calificado, sino que me habla de otro elemento accidental de los contratos de compraventa que se llama pacto de retracto o pacto de mejor comprador. El código lo llama así. Y si ustedes están leyendo conmigo en este momento el Código General, el inciso segundo me deriva al artículo 1944 del Código Civil que contempla este elemento accidental, ¿cierto? ¿En qué consiste ese pacto de retracto o pacto de mejor comprador? Consiste en lo siguiente. Comprador y vendedor, Catalina y Pedro, celebran el contrato de compra-venta de esta casa que está valuada en 100 millones de pesos el 1 de enero del 2000. Ese día se perfeccionó el contrato. Y en una de las cláusulas del contrato de compraventa, obviamente de manera expresa, señalan que si dentro del año siguiente a la celebración del contrato, es decir, hasta el 1 de enero del 2001, aparece una tercera persona, un tercer comprador, bueno, un segundo, un mejor comprador, no digamos tercer comprador, digamos mejor comprador, un mejor comprador, un tercero, ¿cierto? Que me mejore la oferta, que mejore la oferta de Pedro, que mejore la oferta del comprador. Si él aparece y mejora la oferta, el contrato se resuelve. Entonces, pongamos en este caso que el 31 de diciembre del 2000 aparece María diciéndole a Catalina que le va a dar 101 millones de pesos por la casa. ¿Qué significa eso? Que como María apareció dentro del año siguiente a la celebración del contrato y mejoró la oferta, el contrato se resuelve, supuestamente de pleno derecho, lo cual es mentira. Porque
para que fuera así, Pedro tendría que voluntariamente devolverlo. No va a pasar. Entonces, Catalina tendrá derecho a demandar a Pedro en un proceso de resolución de contrato de compraventa, que no va a seguir las reglas normales del verbal y el verbal sumario, sino que va a seguir las reglas del 374. Y entonces, al igual que en el proceso de resolución del pacto comisorio calificado, aquí el demandado, es decir, Pedro, tendrá derecho también a parar la resolución. Entonces, fíjense cómo. Catalina demanda a Pedro, ¿cierto? Entonces, Catalina presenta la demanda el 3 de marzo del 2001. Presenta la demanda. Notifica a Pedro, vamos a poner el 4 de abril, lunes, lo notifica. ¿Qué me dice a mí el 1944 del Código Civil y el Código General del Proceso? En el 374 me dice, mire, para que Pedro pueda parar la resolución dentro del término de traslado de la demanda, que serán 20 días si es verbal o 10 si es verbal sumario, dentro del término de traslado de la demanda debe mejorar o igualar la oferta del mejor comprador. Entonces, si María dio ofreció, no dio, ofreció 101 millón de pesos, Pedro, en el término de traslado de la demanda, deberá consignar a órdenes del juzgado 101 millón de pesos o más de 101 millón de pesos. En ese momento en que él consigna igualando o mejorando la oferta, frena la resolución. Y apenas el juez verifique que eso se hizo, dictará sentencia anticipada. Entonces, fíjense que aquí también se genera otro evento más de sentencia anticipada. Una vez el juez le llegan el memorial donde está la prueba de que se consignó un valor igual o mejor que el mejor ofertante había dado, dicta sentencia anticipada dentro de los 40 días siguientes y frenó la resolución. Y en este caso, esa sentencia condenará en costas a Pedro. ¿Por qué? Porque si bien él cumplió con el contrato de compraventa porque él pagó el precio, es decir, las obligaciones prestacionales principales del contrato de compraventa se cumplieron, él sí incumplió el contrato al incumplir una de las cláusulas accidentales. Y como hubo incumplimiento, lo condenarán en costas. ¿Ok? Igual que sucedió en el caso anterior del pacto comisorio. Si yo hago la mejor, o sea, oferto igual o mejor que el mejor comprador por fuera del plazo, nos vamos a un verbal sumario común y corriente, con audiencias, con actividad probatoria, con alegatos de conclusión, con impugnación, con todo. Nos vamos. ¿Por qué? Porque se hizo de manera extemporánea. Y acuérdense que los términos son perentorios y preclusivos. ¿Ok? Entonces, así se trabaja el artículo 374. Obviamente dentro de estos trámites, pues cabrá todo lo que se les dijo en procesal civil general. Aquí podrán presentarse nulidades, habrá lugar yo qué sé, a audiencia de conciliación previa, medidas cautelares, o sea, todo. Y si, por ejemplo, se hace de manera extemporánea y nos vamos a un verbal o verbal sumario común y corriente, pues nos vamos para audiencias, habrá lugar a excepciones previas, habrá etapa probatoria, se podrá, no sé, reconvenir o llamar en garantía, o mil cosas, ¿cierto? Pero digamos que lo diferente de un verbal o verbal sumario al uso es esto que les expliqué. ¿Listo? Ejercicio para la semana entrante. Lo que va a implicar de ustedes, muchachos, es lectura de código, repaso de procesal civil general, lectura del libro de Bejarano Guzmán. Ojo que este es uno de los puntos del taller que de manera verbal ustedes me lo van a socializar cuando yo les pregunte en clase, porque como no hay tiempo de hacer, pues hemos perdido mucha clase, entonces por el festivo y demás. Entonces,
el taller lo vamos a hacer directamente. Yo les pregunto, ustedes me responden, yo valoro si está bien o mal y por tanto no deben faltar. ¿Listo? Entonces, voy a poner el punto. Catalina le vende a Pedro la casa. Una casa que está avaluada catastralmente en 217.523.102 pesos. La casa, espérate que para poder escribir esto, la casa está ubicada en el 70% de la casa está ubicada. Acuérdense que yo no sé dónde está nada y aunque no estén juntos estos municipios, usted va a hacer de cuenta que sí. Está ubicada en Jardín y el otro 30 está ubicada en Betania. Pedro es profe en nuestra universidad, en la USB, en el campus, en Bello. Es arquitecto en Yalí y vive con su mujer en, no sé, Liborina. Listo. En este contrato de compraventa se estableció, a ver, yo lo chiquito para que me pueda caber. En este contrato de compraventa se estableció una cláusula de retracto. Y entonces, bueno, y el contrato se perfeccionó el lunes 23 de mayo del 28. Y entonces, en esta historia aparece Fercho el 21 de mayo del 29 y ofrece 217.523.102,5 centavos. Listo. El juez admite, bueno, se presenta la demanda el miércoles 4 de octubre del 29. El juez admite la demanda el jueves 30 de noviembre del 29 y se le envía el WhatsApp a Pedro el jueves. Todas estas fechas son inventadas, o sea que calendario no miren que no existe. El jueves 16 de diciembre del 29. Listo. Pregunta 1. Juez competente. 2. Medida cautelar que puede pedir Catalina. 3. ¿Y con base en qué norma o cómo sustenta usted eso? En ambas. 3. ¿Hasta cuándo tiene Pedro para frenar la resolución? ¿Listo? Entonces, ese es el caso que me van a estudiar. Y yo voy a tomar una foto para poder preguntarles. Tin, tin, tin. Ahí está. Listo. Entonces, este es el contrato de resolución de contrato de compraventa. Muy bien. Nos vamos luego a mirar el segundo proceso. Ese es el proceso de resolución de contrato de compraventa, perdón. Vamos a mirar ya el segundo proceso
que nos convoca el día de hoy, que es el que está regulado en el artículo 375 del Código General del Proceso. El artículo 375 del Código General del Proceso me establece el proceso de pertenencia. Listo. Este proceso de pertenencia tiene como objeto, ese artículo es muy largo, entonces lo tienen que leer con detenimiento, cojan el libro, vean la clase, es decir, usted es el que tiene composición del lugar ahí. Entonces, el proceso de pertenencia tiene como objetivo crear un título supletivo de dominio. ¿Listo? Un título supletivo de dominio. Y ese título supletivo de dominio no es otro que la sentencia jurisdiccional. ¿Por qué? Porque aquí el modo no va a ser la tradición. El modo es la usucapión. El modo es la prescripción precedida de una posesión por mucho tiempo. Entonces, claro, tenemos un modo, pero entonces, ¿cuál es el título? El juez construye el título otorgándome a mí el derecho de dominio y obviamente ese título, en caso de que sea bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro, pues lo tendré que registrar. Entonces ese es el objetivo, crear un título supletivo de dominio que es una sentencia. Este proceso de pertenencia, eh, digamos que como tiene esa finalidad, es porque de manera previa y a través de la prueba se le va a acreditar que yo ya cumplí el tiempo de prescripción adquisitiva de dominio, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que se hace aquí es acreditarle al juez la existencia de la prescripción adquisitiva de dominio. Y entonces ahí tienen que ir a bienes de pronto, a bienes, yo sé que bienes sí, porque pues bienes, yo se los enseñé a muchos, entonces sé que en bienes sí se da. Pero entonces, si no, negocio jurídico o contratos, en alguna de esas se habla de la prescripción. Y entonces aquí tienen que ir a recordar lo que el Código General, perdón, lo que el Código Civil habla de la prescripción, ¿cierto? Tengan en cuenta que la prescripción en nuestro Código Civil está regulada desde dos puntos de vista distintos. Entonces, para el Código Civil, eso lo encuentran en el artículo 25.12, si no estoy mal, sí. A partir del artículo 25.12, encontramos todo lo relacionado a la prescripción. Pero el 25.12 me dice que hay dos tipos de prescripción, la prescripción adquisitiva, pero también está la prescripción extintiva o liberatoria. En el caso del proceso de pertenencia, solo nos referiremos a esta prescripción. Eso no quiere decir que usted no pueda iniciar un proceso declarativo para extinguir por prescripción una obligación a la cual ya se le pasó el tiempo. Recuerde que la prescripción extintiva o liberatoria, y con esto ya me separo de ella, es un fenómeno por el cual, por el paso del tiempo, se extingue la posibilidad de acceder al aparato jurisdiccional para que a través de la fuerza el Estado obligue al deudor a pagar. ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? Porque esa obligación ya no tiene un elemento coercitivo para hacerse exigible, se perdió por el paso del tiempo. Y por tanto, el Código Civil dice que esto se convierte en una obligación natural. Entonces, cuando pasa el tiempo de prescripción extintiva, la regla general es que pasamos a una obligación natural y por eso ya el Estado no te puede exigir el cumplimiento. Tenga en cuenta que eso, digamos, por regla general es así. Lo que pasa es que acuérdese que esto constituye una excepción propia, una excepción de fondo propia, y por tanto, aunque ya el Estado no lo pueda, ¿cómo se dice?, exigir coercitivamente, el demandado que es el deudor, pues tendría que excepcionar en su contestación de demanda prescripción para que el Estado no pueda cobrarle. Porque si el demandado
no lo hace como excepción de fondo en su contestación, el juez, pues obviamente condenará a este a pagar. Entonces es muy importante como recordar eso porque el Código Civil y el Código General, vuelvo y repito, están imbrincados, o sea, eso es una sola cosa. ¿Cómo yo logro hacer cumplir un derecho que está en el Código Civil? Entonces por eso tienen que hablar de las dos. Pero aquí me interesa en la prescripción adquisitiva, que empieza a partir del artículo 2518 del Código Civil. ¿Listo? Entonces, a partir del 2518 encontramos lo que es la prescripción adquisitiva, que el Código Civil me dice que voy a abrir otra que es que me hizo tan clarito, no me gusta. La prescripción adquisitiva, lo que dice el código es que usted puede adquirir por prescripción el dominio de un bien que haya poseído, un bien mueble o inmueble que se encuentre dentro del comercio, ¿cierto? Pero también recuerden cuando vieron bienes que es posible adquirir por prescripción una servidumbre que sea activa, ¿cierto? O un derecho de herencia. A nosotros nos interesa el derecho de dominio de bienes muebles o inmuebles que estén dentro del comercio. Y en ese orden de ideas, el Código Civil me clasifica el tipo de prescripciones adquisitivas y me las clasifica en dos grandes grupos, ¿cierto? Esos dos grandes grupos son la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. ¿Listo? Voy a explicarlas primero y después les hago un recuento histórico de la pertenencia que es importante. Extraordinaria. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la prescripción ordinaria y extraordinaria? Entonces, el primer requisito es de la ordinaria es la posesión regular y de la extraordinaria es la posesión irregular. Listo. Entonces, claro, ahí también, pues ustedes tendrían que ir a repasar, los invito a repasarse los artículos que hablan de posesión, que está por allá por el 700 y algo, que no me acuerdo y algo, pero ya le voy a decir, está por los lados del 700, denme 2 segundos, que ya llegué, del 762 y siguientes. Entonces, claro, tiene que ir a mirar qué es posesión. Dicho de una manera fácil, la posesión es cuando yo ejerzo ánimo de señor y dueño sobre una cosa. O sea, no reconozco dominio ajeno. Y entonces, ¿en qué consiste la posesión regular? La posesión regular consiste en que yo tenga justo título y tenga buena fe. En cambio, la posesión irregular es que yo o no tenga justo título o no tenga buena fe o no tenga ninguno, ¿cierto? O no tenga ninguno. Que me falte uno, los dos. En la ordinaria necesito los dos. La buena fe se presume. Entonces la buena fe no la tengo que acreditar. Y ahí conecta en comprobatorio, se traslada la carga de la prueba y será el demandado quien acredite que yo no tengo buena fe. Pero el justo título en la ordinaria sí la tengo que probar. Y el justo título, recuerden, está por allá por los lados cuando empieza la posesión, en el 762 que les dije, me dice que es un justo título y que no es un justo título. Entonces, para que repasen, porque si en un caso que yo les pongo un no justo título, pues que usted sepa que eso es. Entonces, en el 765 y en el 766 me establece qué es un justo título y qué no es un justo título para que lo vaya a repasar. Entonces, por ejemplo, si a mí me venden un bien ajeno, ahí hay venta de cosa ajena y hay justo título, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, compro un celular en la calle, ahí habrá justo título, pero no habrá buena fe, porque yo sé que eso es robado. Entonces, digamos que ese tipo de cosas habría que empezarlos a analizar. Pero el punto es que en la ordinaria se necesitan los dos, en la extraordinaria solo uno de los dos o ninguno. También tenga una cosa importante aquí. Cuando yo
instauro un proceso de pertenencia por prescripción ordinaria, en el momento en que presenté la demanda, la buena fe desaparece. Pero no importa, sigue siendo ordinaria, sigue siendo prescripción ordinaria y el proceso será por prescripción ordinaria. Pero la buena fe desaparece porque es que, claro, yo le estoy diciendo al juez, es que yo sé que no soy el dueño, quiero el dominio, pero yo sé que no soy el dueño. Entonces ahí no importa que yo reconozca en la demanda que no soy el dueño, pero que lo quiero ser y por tanto la buena fe ya no exista, para el código sigue siendo prescripción ordinaria. El segundo requisito es la posesión material. Ese requisito es igual en los dos. ¿Qué es la posesión material? Pues que yo tenga el corpus y tenga el animus, tenga efectivamente la cosa en mi poder y tenga el ánimo de señor y dueño. En ambos se necesita lo mismo. Hay un solo evento, y en bienes yo me acuerdo que se los dije a muchos, hay un solo evento en donde yo ni siquiera sé que soy poseedor ya haciéndolo, que es en la posesión de la herencia. Ahí yo no necesito ni siquiera el corpus ni el ánimos. Es más, en ese momento se me puede morir mi mamá y yo aquí dando clase y en este instante, sin siquiera yo saber que ella ya se murió, yo soy poseedora de la herencia, ¿cierto? Entonces, sería el único evento en el que no se necesita el corpus y el ánimos, pero de resto sí. Listo. Tercer requisito, el tiempo. Entonces, en una posesión regular, el tiempo es, dependiendo si es bien mueble o si es inmueble. En el mueble son 3 años, en el mueble son 5. En la extraordinaria son 10. No importa si es mueble o inmueble, en la extraordinaria siempre serán 10. Luego, este siguiente elemento es igual para los dos, que los bienes que se van a prescribir no sean de uso público, es decir, que no sean bienes del Estado. Si son bienes del Estado, no se puede, ¿no? Y finalmente, que haya ininterrupción de la prescripción. En ambos casos es lo mismo, ininterrupción de la prescripción. Recuerden que la interrupción es muy importante, eso también lo encuentran en el código para que se lo lean en el artículo, ya le digo dónde está la interrupción, en el artículo 25-23, ahí está la interrupción. En ambos casos no puede interrumpirse el término de prescripción. Tiene que ser sin solución de continuidad los 5 años, los 3 años, los 10 años. No se puede interrumpir. Si se interrumpe, ese tiempo de la interrupción no cuenta. Entonces, no lograríamos tener el tiempo que necesitamos. Aquí voy a explicarlo. Hay que recordar lo que les enseñaron en bienes. Yo lo voy a volver a explicar de manera muy general. No obstante, leas el código. Hay dos fenómenos que usted tiene que tener en cuenta en esta materia. El fenómeno de la interrupción de la prescripción y el fenómeno de la suspensión de la prescripción. Son dos cosas distintas. De hecho, ambas, la prescripción ordinaria y extraordinaria, se interrumpen, pero la extraordinaria es la única que se puede suspender. Una prescripción ordinaria nunca se suspende. Perdón, al revés. Una prescripción ordinaria se puede suspender, esta sí se puede suspender, corrijo, y esta nunca se puede suspender. Las dos se pueden interrumpir, pero vuelvo y repito, la ordinaria se puede suspender y la extraordinaria no. Voy a explicar la diferencia de las dos cosas. En procesal general se le explicó que interrupción y suspensión son dos figuras distintas. La interrupción y la suspensión implican que en virtud del acaecimiento de un hecho, el tiempo se detiene, no se sigue contando, se paraliza el tiempo. Lo que pasa es que en el caso de la interrupción, cuando la causal que da origen a ese parálisis del tiempo cesa, el término vuelve a contar desde cero. En cambio, en la suspensión, cuando la causal cesa, entonces el tiempo se reanuda donde había quedado. Yo siempre explico esto y creo que se los expliqué en procesal general, pero vuelvo y se los digo, en el evento de la pandemia. Cuando
a nosotros en el 2020, en marzo, creo que fue el 17 de marzo o el 10 de marzo, no me acuerdo, nos encierran a todos los colombianos en la casa, los términos judiciales se suspendieron. Entonces, si yo en ese momento, a 10 de marzo, tenía una demanda en traslado de la demanda y estaba en el día 18, era un verbal, los 2 días restantes del término de traslado se paralizaron durante 3 meses, porque estuvimos encerrados como 2 o 3 meses. El 1 de julio del 2020 vuelve y abre las puertas los juzgados y entonces el 1 de julio sigue contando el día 19 y el 20. Es decir, que la suspensión hace que los términos continúen donde quedaron. La interrupción hubiese sido, que no fue, pero hubiese sido, que a 1 de julio del 2020 ese término de traslado hubiera vuelto a empezar desde cero, ¿cierto? Esa es la diferencia entre interrupción y suspensión. Me vengo para pertenencia. Interrupción. Fíjese que el requisito es que ni la ordinaria ni la extraordinaria estén interrumpidas. El Código Civil, en ese artículo que les mencioné, habla de 2 tipos de interrupción: la interrupción natural y la interrupción civil. Esta se explicó en procesal general, pero la voy a volver a explicar. Y la interrupción natural. Hay 3 eventos de interrupción natural. 2 eventos que están en el Código Civil y uno que está, bueno, este tercer evento no lo voy a explicar porque este es de la prescripción liberatoria, entonces no lo voy a explicar. Esa es de la extintiva. Entonces voy a explicar los 2 eventos de la interrupción natural que están en el Código Civil. Primer evento de la interrupción natural, como su nombre lo indica, cuando por efectos naturales de la naturaleza, derrumbes, inundaciones, terremotos, yo qué sé, ese tipo de cosas, se me impide seguir poseyendo. Entonces yo estoy poseyendo mi tierra, mi terreno, mi inmueble y ¡fua! Se inundó. Obvio, ya no puedo seguir viviendo ahí, ya no tengo cómo. Durante el tiempo en que esté la inundación, ese tiempo, el año, el 2 años, los 3 años, los 5 años de inundación, no se cuentan, no se pueden contar para mi posesión. Claro, todo tiene su excepción, que se las explicaba en bienes, creo, en algún momento, y es, ¿qué tal que se me inunde y yo veo ahí una opción de negocio y ponga barquitas y las alquile para como cosas de turismo, de recreación? Hombre, seguí poseyendo. ¿Cierto? Entonces, cada caso concreto es un mundo, pero por regla general, si no puedo seguir poseyendo, no se cuenta. Ese es el primer evento de posesión de interrupción natural que está en el inciso primero de ese artículo. Y luego viene la segunda parte del artículo que dice, mire, cuando a mí me arrebatan la posesión, ¿quién me la arrebata? Otro poseedor. Me lo arrebata por la fuerza o clandestinamente, yo qué sé. Catalina es poseedora de una casa y Pedro viene y ¡fua! Le arrebata la posesión de la casa. Catalina, ¿qué tiene que hacer jurídicamente? No irse a arrebatar también por la fuerza, no, sino utilizar los medios legales. ¿Y cuáles son los medios legales? Que Catalina demande a Pedro en un proceso que vamos a ver próximamente que se llama proceso posesorio. Entonces, Catalina, que es poseedora, demanda a Pedro que le arrebató la posesión mediante un posesorio. Y ese posesorio es un declarativo que puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, años. Póngale que dure año y medio. Este año y medio no se cuenta, no se cuenta si yo pierdo. Es más, si yo pierdo, perdí todo lo que ya estaba, todo el tiempo que tenía anteriormente, porque ya no soy poseedora. Pero si yo gano y la sentencia es estimatoria, este año se cuenta, porque la ley presume que yo nunca perdí la posesión. Entonces es muy importante eso. Listo, es muy importante eso. Ese sería el segundo evento de interrupción natural. Y luego la interrupción civil está en el Código General del Proceso que se les enseña en Procesal Civil General, que está en el artículo 94 del Código General del Proceso. ¿Qué dice ese artículo 94? El artículo 94 dice o establece la manera en que a mí se me para el tiempo de prescripción o se me inopera la caducidad de la acción cuando es caducidad, se me inopera o se me interrumpe el término de prescripción al presentar la demanda. Yo siempre pongo este ejemplo con una lesión enorme.
Yo no sé si se acuerda de la clase de procesal civil general, pero le voy a poner el ejemplo con lesión enorme. Haga paréntesis aquí, para que me entienda. El Código Civil dice que una lesión enorme tiene un término de prescripción de 4 años desde la celebración del contrato. Entonces, Catalina celebra con Pedro un contrato de compraventa sobre una casa donde hubo lesión enorme. Y fue el 1 de enero del 2000. Es decir, que el término de prescripción sería el 1 de enero del 2004. Pedro, que es el perjudicado con la lesión enorme, demanda a Catalina. Y la demanda el 31 de diciembre del 2003. Es decir, a un día de que esta vaina prescribiera. Entonces el código que le dice, mire, yo le voy a interrumpir, le voy a paralizar, le voy a congelar ese día que le falta. Mire que es 31 de diciembre y aquí es 1 de enero del 2004. Entonces yo le voy a paralizar este día temporalmente, mientras usted cumple con un segundo acto procesal que le va a permitir de manera definitiva paralizar ese tiempo, ese día. ¿Cuál es el segundo acto procesal que Pedro es el demandante, Pedro contra Catalina, que Pedro debe cumplir? El primero es presentar la demanda en tiempo, es decir, dentro del tiempo de prescripción del Código Civil. Ese es el primer momento. Y ahí se le interrumpe temporalmente, esperando a ver si cumple un segundo acto procesal que va a hacer que esa interrupción sea definitiva. ¿Cuál es el segundo acto? El artículo 94 dice que el demandante debe notificar al demandado el auto admisorio de la demanda dentro del año siguiente a la fecha en que a él mismo le notificaron el auto admisorio. Pongo el ejemplo. Catalina presenta la demanda el 31 de diciembre del 2003, o sea que temporalmente se le paralizó la prescripción. Ese día se le quedó congelado. El juez admite la demanda, voy a poner el 2 de febrero del 2003. ¿Listo? ¿Cuándo le notifican a Pedro este autoadmisorio? Acuérdense, se le notifican por estados el día siguiente, o sea, el 3 de febrero del 2003, que vamos a decir que es un miércoles. ¿Qué me dice la norma? Pedro, tenés un año a partir del día siguiente en que te notifiquen a vos, tenés un año para notificar a Catalina, o sea, desde el 4 de febrero del 2003 hasta el 4 de febrero del 2004. Si usted logra notificar a Catalina dentro de este año, ese día que está congelado parcialmente se le congela definitivamente. ¿Y eso qué significa? Que si Catalina al contestar la demanda o al presentar memorial de excepciones previas en el traslado de la demanda, presenta, yo qué sé, una falta de competencia, que la prueba, el proceso se acaba porque eso es insaneable. Pero Pedro tiene un día para volver a presentar la demanda. ¿Ven? Esa es la importancia de la interrupción de la prescripción, que es como un ahorro de días. Por si llegase a pasar algo en el proceso y el proceso se acaba por alguna cosa, yo pueda volver a presentar la demanda porque tengo ahorrado unos días que se me congelaron. Si cumplo con estos dos momentos, presentar la demanda en tiempo y notificar al demandado dentro del año siguiente. Eso hace que la interrupción se materialice. Listo, entonces, que volvamos a la pertenencia. Volvamos a la pertenencia. A mí me están diciendo que no puede haber, o sea, que no se puede paralizar el tiempo por interrupción civil, tanto en la prescripción ordinaria o extraordinaria. No sé, pensate en un proceso donde se demande donde me demanden a mí en un reivindicatorio y yo soy poseedora. Obviamente mi tiempo de prescripción ahí está peligrando por la interrupción civil, ¿cierto? Entonces, digamos que cada caso concreto habrá que mirarlo, pero este es el punto, ¿cierto? Luego, la suspensión, que no es un requisito para la ordinaria y la extraordinaria, pero sí es un fenómeno que se presenta en la prescripción extraordinaria, perdón, en la ordinaria,
en la ordinaria, es muy importante, se presente en la ordinaria, porque la suspensión de la prescripción adquisitiva es en beneficio de los incapaces, en beneficio del incapaz poseedor, por ejemplo, o del dueño del bien, si es un incapaz, para que no le adelanten un proceso de pertenencia en su contra. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Pedro tiene, ¿qué? 5 años. Listo. Y Pedro es dueño de la casa. Sobre esta casa hay una persona que es Luis, que es poseedora, ¿cierto? Y lleva, no sé, lleva 10 años poseyendo. Pedro va y demanda, no, Luis, perdón, Luis va y demanda a Pedro. Claro, el poseedor demanda al dueño. Pero es que resulta que como Pedro es un menor de edad y es un incapaz, la norma de suspensión, que ya les dije que está, y si no le he dicho, le lo digo, está en el artículo 2530 del Código Civil, dice, el término de prescripción se suspende en favor del menor de edad. Es decir, que ese término de prescripción, los 10 años para Luis, están suspendidos hasta que Pedro cumpla la mayoría de edad. O sea que esos 10 años no van a empezar a computarse hasta que él no cumpla la mayoría de edad, porque vamos a beneficiar a la persona con debilidad manifiesta. Lo que pasa es que la norma dice, venga, no me puedes, es decir, al menor de edad le va a estar suspendida la prescripción hasta que cumpla los 18 años, pero nunca ese tiempo puede ser superior a 10 años. ¿Cuánto tiempo hay de los 5 años que tiene Pedro a los 18? Hay 13 años, ¿cierto? Hay 13 años. No puede estar suspendida la prescripción por 13 años. El código dice, hombre, hasta los 18 años, sí, siempre y cuando ese tiempo no sea superior a 10. Es decir, que como si supera los 10, el término de prescripción va a estar suspendido hasta que él tenga 15, que son los 10 años máximo, hasta que él tenga 15. Cuando él tenga 15, a Luis le empiezan a correr los 10 años de posesión. Listo, esa es la importancia de la suspensión. La suspensión es en favor del incapaz o del ausente. Léanse la norma, del incapaz o del ausente. Entonces, dentro de los requisitos de la pertenencia, dentro de los requisitos de la pertenencia están los que vimos. La posesión regular o irregular, dependiendo de si es ordinaria o extraordinaria, la posesión material, el tiempo, que no sean bienes de uso público y que no estén ininterrumpidos, el tiempo. Pero súmele a eso la posibilidad de que dentro de la prescripción ordinaria quepa la suspensión en beneficio del menor de edad eh, eh, para protegerlo por su debilidad manifiesta frente a posibles demandas o de pertenencia o posibles demandas de otra índole donde esté peligrando su dominio. ¿Listo? Dicho esto, y antes de ver el trámite del proceso de pertenencia, quiero hacerles, huele como gas, quiero hacerles como un recuento histórico de algunos asuntos que han venido regulándose en legislaciones procesales anteriores y que luego fueron incorporadas a nuestro Código General del Proceso para que usted entienda por qué nuestro Código General es como es. Lo primero que hay que decir es que a día de hoy nosotros tenemos tres procesos de pertenencia activos, tres posibles procesos de pertenencia activos. El primero es este, el que está regulado en la Ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, que es el artículo 375, ¿cierto? Que es la regla general.
Listo, entonces está el artículo 375 del Código General del Proceso. Pero también está la ley 1561 del 2012. Este es un trámite especial de pertenencia que no vamos a ver, que está dirigido a regular pertenencias para sanear falsas tradiciones o para tramitar pertenencias de bienes de pequeña entidad económica, tanto rurales como urbanos. Listo. Entonces, cuando un bien está evaluado en menos de 250 salarios mínimos, si es urbano, o menos de una unidad agrícola económica, si es rural, se va por acá. Y luego hay una ley, que es la ley 1448, siempre me pelo, esta, que también trae un régimen de pertenencia para aquellos eventos en donde en virtud del conflicto armado me despojaron de la tierra. Entonces, ¿cómo hago para recuperarla? Y cómo ese tiempo de despojo en virtud de la violencia por desplazamiento forzado, pues se sigue contando. A mí la que me interesa entonces en este momento es la del 375. Resulta y sucede que nosotros tenemos el Código General del Proceso, pero antes del código teníamos un código procesal de 1970 y antes de ese teníamos un código de 1931. Digamos que estas son las tres normas procesales, la vigente y las dos anteriores. ¿Qué es importante de esto? Mira, antes del código del 31 existió una ley que fue la ley, bueno, antes de la ley, en 1900, antes de 1931, en la década del 20, existía una cosa que era muy perjudicial y era que los poseedores que ya tenían el tiempo, en ese momento el tiempo era de 30 años para una extraordinaria. Entonces, las personas que ya tenían el tiempo no podían demandar en pertenencia. No existía la posibilidad de la demanda de pertenencia. No podíamos vía acción demandar. La única manera de jurisdiccionalmente hacer efectivo el derecho de dominio por posesión era la excepción de fondo. Entonces yo tenía que esperar a que me demandaran en un reivindicatorio, en una resolución de compraventa, en una restitución de inmueble, en algo que tuviera que ver con el dominio y yo excepcionar pertenencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con la ley 120 de 1928 se soluciona este problema antes del código del 31 y el legislador del 28 hace varias cosas. La primera cosa que hace la ley 120 es decir, no venga, ya se puede demandar. Entonces, establece la acción, la demanda, la pretensión de pertenencia, pero elimina la excepción. Entonces, ya no me puedo defender, pero sí puedo demandar. Listo, puedo accionar. Eso es muy importante en este caso, ¿cierto? Otra cosa que faculta esta ley y que está vigente a día de hoy es que le permite a los acreedores del poseedor demandar en pertenencia. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a poner el ejemplo, porque eso está vigente hoy y usted lo lee en el 375. Catalina es acreedora de Pedro porque Pedro le debe 100 millones de pesos en virtud de una letra de cambio. Y Pedro a su vez es poseedor de esta casa que le pertenece a María. Pedro ya tiene el tiempo. Para ese entonces eran 30 años. Pedro tiene 30 años y no quiere demandar a María. Porque si Pedro demanda a María en pertenencia, el que dice, jo, entra a esa casa a mi patrimonio y Catalina va y me quita los 100 millones, me demanda en un ejecutivo. Entonces Pedro dice, no, yo estoy muy tranquilo como poseedor. Entonces, ¿qué hace la ley? Le dice, no, señor, vamos a proteger el derecho de crédito, vamos a proteger al acreedor y vamos a permitir que Catalina, que es la acreedora, demande a María en pertenencia. Obviamente Catalina no hace parte de este conflicto. A ella no la van a nombrar en la sentencia. La casa no va a entrar a su nombre, nada. Lo que pasa es que aquí la ley civil establece un atajo que se llama acción oblicua y le permite al acreedor demandar a el dueño
para que la casa entre al patrimonio de su poseedor, que es el deudor de Catalina. En términos procesales, yo y su profesor de teoría general del proceso, o al revés, porque el burro es para atrás, el profesor de teoría general del proceso y yo les dijimos que desde lo civil eso se llamará acción oblicua, desde lo procesal se llama legitimación extraordinaria en la causa. Entonces, Catalina podrá demandar a María a efectos de que esa casa, obviamente previa prueba y demás, entre al patrimonio de Pedro y así Catalina pueda posteriormente, mediante un ejecutivo, caerle a Pedro para cobrarse su letra de cambio. Eso hace la ley 120 del 2028. Y luego, esta misma ley de ese año hace otra cosa que también está vigente a día de hoy y es permitir, o más bien permitir, no, es ordenar la notificación a los indeterminados. Es decir, que en el proceso de pertenencia desde el 28 hasta día de hoy, yo tengo que notificar, demandar y notificar a las a los dueños o a los titulares de derechos reales principales concretos, concretos, los que aparecen en caso de bienes inmuebles en el folio de matrícula o si son bienes muebles, pues a los dueños con nombre y apellido y también a los indeterminados. Y cuando digo indeterminados me estoy refiriendo a todo aquel que se crea con derecho sobre el bien. Ustedes han visto, seguramente, cuando salen a la calle, algunas veces en los edificios ven unas pancartas amarillas grandes, a eso se le llama valla, en donde se está anunciándole al pueblo que hay un proceso de pertenencia contra ese inmueble o respecto de ese inmueble mejor. Y en esa valla se coloca el juzgado, el radicado, el objeto del proceso, todo. Y si usted lo lee y usted dice, ve, esta casa de pronto es mía, yo voy al juzgado a hacerme parte para hacer valer mi derecho. Entonces yo demando indeterminados en procesos de pertenencia. Luego viene el código del 31, después de la ley 28, llega el código del 31 y el código del 31 hace dos cosas. La primera cosa que hace el código del 31 que está vigente a día de hoy es darle efectos a la sentencia estimatoria de pertenencia, efectos erga omnes, a la estimatoria, no a la desestimatoria. A la estimatoria de las pretensiones le da efectos erga omnes, es decir, que es obligatoria para todo el mundo. Pero aparte de eso, permite esta ley, permite que el codueño, ¿cierto? El codueño, es decir, el comunero, demande en pertenencia. Y usted me dirá, profe, pero ¿cómo va a demandar un comunero si el comunero es dueño y quien demanda es un poseedor? Pues sí, pero es que como este es codueño, está poseyendo la parte de los otros. Ejemplo, esta casa es de A, de B y de C, ¿cierto? Son codueños, todos los tres son dueños, pero A posee el pedacito de B. En ese caso, desde el 31 hasta día de hoy, el comunero poseedor podrá demandar al resto. Pero para que un comunero poseedor pueda demandar se necesitan requisitos. Primero que sea poseedor. Luego que el tiempo sea el correspondiente a la prescripción extraordinaria. Es decir, 10 años. No me importa que tenga justo título y buena fe. No me importa. Siempre tiene que ser prescripción extraordinaria. Y tercero, que él tenga un lucro económico de esa posesión. Debe derivar lucro. No es que yo me voy a, yo me apropié del pedacito de B para que mi familia viva. No, yo me apropié del pedacito de B para alquilarlo, por ejemplo. O sea, tiene que haber lucro económico y esas mismas características están a día de hoy. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso porque tanto los efectos erga omnes, tanto la participación del comunero, tanto la participación del dueño, eh,
se necesitan a día de hoy en los procesos de pertenencia para que usted pueda realizar los casos y atender a sus clientes, ¿cierto? Luego viene el decreto 1400 del 70, que es el Código de Procedimiento Civil, y aquí aparece una ley súper importante, que es la ley, ya le digo porque a mí siempre se me olvida, creo que la 791, esta es la ley. Ay, 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 ay. Sí, sí. La ley 791 del 2002. Esta es una ley que nace en el Código de Procedimiento Civil, súper importante. Esa ley hace dos cosas. Uno, baja el término de prescripción extraordinaria a 10 años. Primero eran 30, después 20, finalmente 10. Hoy son 10, ¿cierto? Y lo segundo que hace es devolver la posibilidad de excepcionar en pertenencia. Entonces, desde hace 23 años podemos accionar pertenencia, pero también podemos excepcionar pertenencia. Entonces, si a mí me demandan en un proceso reivindicatorio, voy a poner el ejemplo, me demanda Pedro en un proceso reivindicatorio, Pedro aduce ser el dueño y dice que yo soy la poseedora y yo ya llevo 10 años, yo en la contestación de la demanda excepciono pertenencia, ¿cierto? En este caso, Pedro, que es el dueño, Pedro, ¿qué tenía que probar en un reivindicatorio? Pues tiene que probar la posesión de Catalina. Al yo excepcionar pertenencia, ya confesé la posesión. Entonces Pedro ya está exento de probar la posesión porque yo ya la confesé. ¿Cierto? Mire, mire qué bonito es el derecho procesal. Entonces, ahí ya hay un juego como probatorio para saber que se prueba o no, pero yo puedo entonces a través de la excepción de fondo probar pertenencia. En el caso en que yo, a día de hoy, excepcione pertenencia en un proceso declarativo donde se esté alegando el dominio, como en el caso del reivindicatorio, el proceso sigue siendo reivindicatorio, pero se tiene que ajustar a las reglas del proceso de pertenencia del 375, que usted las va a leer y yo se las voy a contar ya. Entonces es muy importante eso. Digamos que tenemos que ajustar esa, esas reglas de pertenencia a ese proceso declarativo para no invalidarlo. ¿Listo? Para no invalidarlo. ¿Quiénes son bueno, vamos primero. ¿Quién es el juez competente en un proceso de pertenencia? Entonces hay que sacar el soft, ¿cierto? Entonces aquí hay que sacar el soft. Entonces uno dice, mire, voy a coger hojita. Entonces, usted ya sabe que es factor objetivo, naturaleza del asunto y cuantía, factor funcional, factor territorial. Por naturaleza del asunto, pues esto siempre será civil, porque estamos ante un asunto conflictual donde un particular está poseyendo el bien de otro particular por cierto tiempo, alegando que ya tiene el tiempo de ley para recibir el dominio. En ese orden de ideas, la norma procesal que yo utilizo es el 15, porque recuerden que el 15 es la cláusula residual de competencia. Nada de lo que se le entregó, o sea, nada que no es, mejor dicho, todo lo que no esté regulado en una norma especial se le entregará a un juez civil. Cuantía, claro que tiene. Entonces nos vamos al artículo 26 y al artículo 25. El 26 numeral 3 me dice que en los procesos de pertenencia se tiene el valor catastral del bien, si estamos hablando de inmuebles, o el valor comercial del bien, si estamos hablando de bienes muebles, y eso es lo que me va a llevar a decir en qué rango está, si está en mínima, menor o mayor. ¿Listo? Desde el factor funcional, recuerde cuando veíamos en procesal general la pirámide y entonces le puede tocar a esto, de acuerdo al resultado que le dé aquí, si le da mínima, le da menor o le da mayor, entonces usted ya sabe de rebote a qué juez le tocó. Le puede tocar a un juez civil municipal en única, le puede tocar a un juez civil municipal en primera o le puede tocar a un juez civil circuito en primera. Listo. Y del territorio nos vamos a ir al 28, numeral 7, porque esto trae un fuero real. Y me dice que en los procesos de pertenencia demandaremos siempre en el lugar de ubicación del bien. Listo.
Esa es la competencia, entonces así se fija la competencia en este proceso. Ahora bien, ¿quiénes son los legitimados por activa y quiénes son los legitimados por pasiva en este proceso de pertenencia? Ya adelanté cuando hice el recuento histórico, por tanto no voy a repetirme, pero ¿quiénes pueden ser los demandantes? Pues obviamente el poseedor, ¿cierto? El poseedor regular o irregular. Tenga en cuenta que para estos efectos tenemos que saber que si hay varios poseedores, yo tengo que saber si estamos ante un litisconsorcio facultativo o si estamos ante un litisconsorcio necesario. Y eso el caso se lo va a dar, ¿cierto? Es muy difícil pues como yo darle la teoría, pero eso el caso se lo va a dar. Si son varios poseedores y todos están poseyendo el inmueble, sería necesario, pero si cada uno está poseyendo un pedazo, sería facultativo. Entonces, claro, cada caso concreto es un mundo. ¿Quién más puede ser legitimado por activa? Ya vimos, de acuerdo con la ley 120 del 28, puede ser el acreedor. Ya, no voy a explicar cómo y por qué, ya vimos un ejemplo. Lo único aquí importante es que el acreedor tiene una limitante cuando demanda. Y es que, claro, él no va a ser nombrado en la sentencia, es que él no hace parte del asunto conflictual. Entonces, es posible que cuando se dicte la sentencia y el juez le diga al dueño que le entregue la casa a Pedro, que es el deudor, Pedro salga de la casa para no pagarme a mí antes de que yo lo ejecute. Entonces, digamos que el acreedor a día de hoy tiene dos opciones. Iniciar de manera concomitante el proceso de pertenencia y el proceso ejecutivo, de manera concomitante. Yo inicio los dos procesos al mismo tiempo por mi deuda y el de pertenencia. O puedo, una vez obtengo el proceso favorable, la sentencia favorable de pertenencia, a renglón seguido inicio el ejecutivo, ¿cierto? Y pido traslado de la medida cautelar. Es decir, que yo aquí en el proceso de pertenencia, en una de las pretensiones de la demanda, digo que una vez estime la pretensión, se traslade la medida cautelar al Ejecutivo. O presento el Ejecutivo dentro del término de ley, que es está en el 590, que se los enseñé el semestre pasado, creo que en el parágrafo, que es dentro de los 30 días siguientes y por tanto la medida cautelar se traslada. ¿Cuál es el problema? La medida cautelar. Porque en el declarativo, recuerde que la medida cautelar es la inscripción de demanda y no cabe, por el 590, vaya repase, y en un ejecutivo no cabe inscripción de demanda, salvo que en el proceso de pertenencia se haya apelado, porque si se apeló, recuerde que el 590 en el literal A, inciso segundo, dice que yo, una vez apelado un proceso declarativo donde hay una pretensión que verse sobre el dominio, yo puedo pedir el embargo y el secuestro en el trámite de apelación. Y ahí sí me trasladarían ese embargo y secuestro al Ejecutivo. Entonces, claro, habría que ver en cada caso concreto qué hay para saber si puedo trasladar o no la medida. El comunero, por supuesto, el comunero, ya expliqué cuáles son los requisitos para que el comunero poseedor sea demandante. No los voy a volver a explicar. Remítase a lo que dije hace 2 segundos. Y luego también el propietario. Y usted me dirá, profe, ¿y el dueño cómo va a demandar si es dueño? Si ya es dueño, ¿para qué en pertenencia si es que ya es dueño? Porque hay veces que un dueño quiere solidificar su derecho de dominio. Le voy a poner el ejemplo. Pedro es dueño de esta casa. Listo. Y Pedro se muere. Y entonces su hijo, J, inicia el proceso de sucesión. Y efectivamente J obtiene una sentencia favorable en donde lo hacen dueño. Listo. Esto fue en el 2000. En el 2005, él dice, él tiene un justo título, que es la sentencia de sucesión. Pero en el 2005 él dice, ¿y si se aparece un hijo extramatrimonial de mi papá muerto y viene y me reclama en un proceso de petición de herencia?
No, no, no. ¿Yo qué voy a hacer? 5 años después, cuando ya tiene el tiempo de la ordinaria, inicia un proceso de pertenencia contra indeterminados. Y así solidifica su título y por tanto ya se blinda contra futuros herederos que puedan aparecer, ¿cierto? Entonces, ese sería el ejemplo del propietario. ¿Y quién será el demandado? El legitimado por pasiva. Titulares de derechos reales principales, ¿cierto? Principalmente el dominio, ¿cierto? Eh, Principales, no puede ser hipoteca, no puede ser prenda, nada. Principales, principales. Bien, ahora sí, vamos a mirar cómo es el trámite del proceso de pertenencia, es decir, la línea temporal. Les voy a mostrar la línea temporal de este proceso de pertenencia. Entonces, voy a abrir otra porque eso tan delgadito no me gusta. Sí, ahí está. Entonces, requisito de procedibilidad. Pregunta para la próxima clase. ¿El proceso de pertenencia tendrá requisito de procedibilidad? Pregunta. Arranco con la demanda, ¿cierto? Demanda. ¿Qué debe contener esa demanda? Entonces, yo en la demanda debo todos los requisitos del artículo 82, todos los requisitos del artículo 82. ¿Listo? Y debo aportar el registro de instrumentos públicos, si es un inmueble, porque eso va a acreditar quiénes son los titulares de derechos reales principales concretos y eso va a determinar que ese bien no es de uso público. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo hago. Después de eso viene el estudio de admisibilidad, admito, inadmito, rechazo, vamos a admitir. Entonces el juez en esa admisión, dice el 375, hace varias cosas. Primera cosa que hace en el auto admisorio de la demanda, ordena la notificación al demandado, ¿cierto? Al demandado conocido. Pero también, les voy a poner aquí, no ordena notificación al demandado conocido, pero también ordena la notificación a los indeterminados. ¿Y cómo se notifican a los indeterminados? Colocando la valla, eso amarillo que les dije que existía en algunos inmuebles cuando uno sale a la calle. Esa valla tiene unos requisitos. El tamaño no puede ser inferior a 1 metro cuadrado. Y la letra tiene que también tener unas dimensiones que son de 5 por 7. 7 de alto y 5 de ancho. ¿Listo? Y en esa valla identifico el juzgado, identifico el radicado, identifico el tipo de proceso, las partes, identifico el inmueble y le digo a todo el mundo que el que se crea con derecho vaya al juzgado a hacerse parte. ¿Listo? Esa valla debe estar colgada en la fachada del inmueble hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Debe estar ahí. Y usted le debe tomar fotos. Y esas fotos usted se las debe llegar con un memorial al juez. ¿Por qué? Porque además de esta valla, se debe hacer una inscripción en un registro que está en la nube, que se llama Registro Nacional de Pertenencia. ¿Cierto? Entonces, en ese registro se suben las fotos de la valla y se le avisa, digamos que es como, es como el Registro Nacional de Personas Emplazadas, pero este es de pertenencia. Porque ahí se supone que todos tenemos que entrar para saber si uno de los bienes nuestros está sometido a un proceso de estos. Listo. Y ese registro va a estar activo durante un mes. Listo. En ese mes, como yo estoy notificando a los indeterminados, todo el que se crea con derecho viene y contrata un abogado y puede contestar la demanda en 20 días si es verbal o en 10 días si es verbal sumario. Pero si nadie aparece en esos 20 días, ¿qué se hace? Se nombra un curador ad litem.
Es decir, que ese curador ad litem se nombrará para que defienda a los indeterminados. ¿Listo? Se posesiona y ya se le da el término de traslado normal para que pues él venga al proceso jurisdiccional. ¿Listo? ¿Qué más pasa en ese auto admisorio? En ese auto admisorio se ordena una medida cautelar que se llama inscripción de demanda. Es una medida cautelar obligatoria. Entonces yo no la tengo que pedir en mi demanda. Si quiero la pido, pero si no la pido no pasa nada porque el juez la ordena de oficio. Lo mismo que una prueba oficiosa, que es la inspección judicial, se decreta y se lleva a cabo el día de la diligencia. ¿Listo? Igual, en ese auto admisorio de la demanda se ordena citar a los acreedores hipotecarios y prendarios. Se ordena citar. Si ellos quieren, vienen, y si no quieren, no vienen. Pero ojo, si no vienen y no hacen defender su derecho, ¿para qué los citamos? Para que vengan a defender su derecho. Y si no vienen y la sentencia es estimatoria, se levantan los gravámenes. Por eso es que es importante que vengan a defender su derecho, ¿cierto? Y finalmente, en ese auto admisorio de la demanda, el juez también ordena citar a una serie de entidades. No me las voy a anotar porque están en el código, se las voy a leer. Ordena citar a la Superintendencia de Notariado y Registro. Ordena citar a la Agencia Agraria, a la Agencia Nacional de Tierras, lo que antes era el INCODER. Ordena citar a el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi. Listo. Y a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas. A esas 4 entidades ordena citar. Y acuérdese que cuando vimos nulidades procesales en su día, si yo no cito a estos, o yo no cito, o sea, el juez no, perdón. Si el juez no ordena citar a estos o no ordena citar a estos, hay una causal de nulidad procesal que está regulada en el artículo 133 del Código General del Proceso. Entonces, ojo, él debe ordenar su citación. Otra cosa es que vengan. Si no vienen, no pasa nada, pero debe ordenar esa citación, ¿cierto? Listo. Entonces, tenga en cuenta esto. Tenga en cuenta también que yo notifico a las personas que conozco, ¿cierto? Las que aparecen en el folio de matrícula con nombre y apellido, pero si no sé dónde están, tengo que emplazarlas, como dice el artículo 8º de la ley 2213. O sea que aquí ya empezamos a jugar con la ley 2213 como con un verbal común y corriente, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Listo. Entonces, él hace todo eso en el autoadmisorio, yo ya tengo la orden y entonces voy, pongo la valla, mando las fotos, dejo hasta la audiencia de instrucción, publicamos en el Registro Nacional de Pertenencia, hacemos todo eso. ¿Qué sigue? Pues obviamente ya notificamos, entonces notificamos y viene el traslado. El traslado de la demanda, que usted ya sabe que son 20 o 10 días, dependiendo si es un verbal o verbal sumario, ¿cierto? Y después de eso viene el traslado de las excepciones. Si es verbal, previas y de fondo. Si es verbal sumario, solo de fondo, porque acuérdense que las previas se resolvieron por aquí en reposición. Yo eso no se los repaso porque eso está en el videito que les pasé la vez pasada, antier o ayer, y lo que les pasé antier o ayer es lo que vimos en procesal general, que eso no es de esta materia. Entonces, ojo con eso, listo. Y después de esto, el juez resuelve excepciones previas en un verbal que no requieren prueba testimonial y cita audiencia, ¿cierto? Y cita la audiencia de los verbales. Audiencia inicial. En esa audiencia inicial, ¿qué se hace? La inspección judicial. Recuerde que nos la decretaron por allá en el autoadmisorio. Aquí se hace la inspección judicial. Es muy importante realizar la inspección judicial apoyado con perito o no, eso ya lo determinará el juez,
para mirar que efectivamente sí se haya, sí se esté poseyendo, ¿cierto? Como se dijo en la demanda. Y en lo posible, si el juez ve que todo es posible hacerlo en esta audiencia, todo se hace en esta audiencia. La inspección judicial, la práctica de pruebas, los alegatos, la sentencia. Si ve que no es posible, porque hay pruebas que no se pueden practicar aquí, pues nos vamos a instrucción y juzgamiento para practicar la prueba, alegar, decidir, impugnar si es un verbal, ¿cierto? Entonces, todo va a depender de si es posible o no es posible hacer todo. El juez intenta hacer todo en la audiencia inicial, que es en el lugar de los hechos, pues allá en el territorio. ¿Qué pasa cuando se dicta la sentencia? Entonces, el juez dicta la sentencia estimando pretensiones, ordenando la inscripción de esa sentencia en registro de instrumentos públicos, porque hasta que no se inscriba yo no soy dueño, ordena el levantamiento de los gravámenes, o sea, de hipotecas y prendas, y ordena otra vez comunicar al Agustín Codazzi para que determine si eso es baldío o no, lo cual pues a mí me parece absurdo porque ya lo avisaron desde el auto admisorio, pero pues el ordenamiento dice que se tiene que avisar, digamos, a estas entidades para, yo qué sé, para que digan si se puede o no se puede declarar la pertenencia. Lo que pasa es que me parece una absurdez, toda vez que desde el auto admisorio ya estaban sobreavisados, ¿cierto? Obviamente, si esto es verbal, esto es apelable. Listo. Entonces, así se tramita el proceso de pertenencia. Les voy a dejar entonces el segundo caso que ustedes me van a estudiar para efectos del taller. Listo. Entonces, a ver, yo veo que lo tengo por aquí. A ver, Catalina y Pedro, ¿cierto? Entonces, Catalina le vende a Pedro una casa que está valuada, vamos a poner en 195 millones de pesos, y la casa está ubicada en Envigado. No, no voy a poner Envigado, que es muy fácil. Está ubicada en Guarne. En Guarne. Bien. Resulta que en este contrato de compraventa se estableció una cláusula, la cláusula del 1944, la cláusula del mejor comprador, ¿cierto? No voy a ponerle el artículo sin el nombre. La cláusula de retracto. Y resulta que efectivamente, dentro del año siguiente a la celebración del contrato, póngale que el contrato se celebró el 1 de enero del 25, el 1 de noviembre del 24 apareció María ofreciendo 196 millones. Listo. Pues Catalina es dueña de la casa y le vendió a Pedro. Pero resulta que sobre esta casa hay una posesión de Luis. Entonces Luis está poseyendo esta casa y la está poseyendo hace 11 años. Bien. Resulta que Luis es deudor de María, para Luis, de Nando. Le debe una letra de cambio de 300 millones. Esta letra de cambio se firmó el 1 de febrero del 15, y ya estamos a 2025, ¿cierto? Listo. Entonces, Luis va a demandar en pertenencia, ¿cierto? Luis va a demandar en pertenencia. Entonces, las preguntas es, primero, juez competente, ¿quién es? Segundo, ¿hay requisito de procedibilidad, sí o no? Tercero,
Eh, tercero. Tercero, quiero saber, eh, o quiero que me escriban, que me construyan el acápite de las peticiones de la demanda. Quiero que me las escriban, quiero como si estuviese en la demanda, pero yo solamente me va a leer peticiones. Con base en los hechos anteriormente reseñados, le solicito, señor juez, las siguientes peticiones. Uno, 2, 3, 4, 5. Quiero que me las lea. Quiero que me construya la cápita de peticiones. ¿Listo? Ya, eso es. Voy a tomarle foto a esto. Listo. Véanse el video, léanse la ley, léanse el libro. Estoy todo el viernes en el consultorio jurídico por si quieren asesoría. Y el próximo lunes, no mañana, sino dentro de 8 días, abro con, con la resolución de los 2 puntos. Y ese es el 15% del examen, pues del 30%. Bueno, es la primera nota del 30%. Y el otro lunes sería el examen sobre esto que hemos visto, sobre todo el repaso, sobre resolución de contrato de compraventa y sobre pertenencia. Listo. Así que, chicos, quedamos así. Yo les agradezco mucho y cualquier cosa me cuentan. Listo. Entonces voy a dejar de compartir la grabación, la voy a detener.